Muy buenos días. Por aquí de nuevo trayéndoles algo de información útil. Voy a hablar de una herramienta de modificación que de todas maneras no siempre podría ser de uso frecuente de los arquitectos, más de pronto de los topógrafos, pero obviamente nosotros que tenemos que también trabajar con la información suministrada por nuestros colegas los topógrafos, pues nos puede servir para ajustar datos en los planos, especialmente cuando a veces se trata de lotes que son irregulares. Veamos un ejemplo para que entiendan de qué se trata el comando. Mire, yo voy a dibujar una línea de una dimensión determinada, cualquiera, o sea, simplemente la voy a colocar en posición horizontal. No me voy a preocupar por la medida, se la voy a dejar a cualquier distancia. Enter. Y enseguida voy a hacer otra línea, solo que esta la voy a llevar con un ángulo sí definido. En este caso voy a utilizar un ángulo de 60 grados, pero fíjense que ahí no me da, sino me da 45, entonces voy a activar. Bueno, decía que quiero hacer esta con un ángulo de 60 grados, pero en el polar, en el modo polar no me sale el de 60, entonces voy aquí y le doy que me ubique otros ángulos complementarios, como por ejemplo 30, 60, porque voy a necesitar trabajar con este test. Ahí sí voy en 60, te le doy cualquier longitud. Enter. La idea es formar con estas dos líneas un triángulo equilátero de una determinada dimensión de lado. Obviamente esto también lo podemos hacer como un polígono, pero es para que entendamos el comando que vamos a utilizar. Entonces, aquí en la cinta Modify tenemos este comando Lengthen, que define una longitud específica a un elemento. Entonces, por ejemplo, esta longitud se puede ajustar como modo dinámico, o sea que yo voy moviendo el puntero hasta donde quiera. Puede ser la longitud total o un porcentaje de la longitud actual del elemento o con una proyección en los ejes X o Y. Yo voy a hacerlo como longitud total. Y digamos que esto va a ser un triángulo equilátero de 4 metros de lado. Entonces le voy a dar 4. Enter. Voy a mirar porque allí algo pasa con la distancia. Bueno, es que tengo un área muy grande. Voy a hacer unas líneas más cortas para poder que se entienda el comando. Entonces nuevamente en Modify, Lengthen, en este caso lo quiero total de 4. Enter. Vamos a ver.
Bueno, como estoy teniendo un poquito de problemas por la dimensión de los elementos, voy a hacer un rectángulo guía para establecer un área más pequeña. Voy a dibujar un rectángulo con dimensiones, digamos, 12 por 10. Parece que hay por ahí algún elemento que quedó todavía almacenado. Entonces, borrar, vamos a dar todo. Le vamos a dar R, entonces remove, enter. Repitamos, borrar todo. Es que a veces quedan elementos por ahí volando. Entonces, R, enter, remover, enter. No sigue existiendo algún elemento. Voy a abrir una pestaña nueva y vamos a iniciar con el rectángulo antes de que nos genere otra entidad que no es correcta. Entonces, damos rectángulo y vamos a colocarlo en el origen 0, 0,0, enter. Dimensiones, entonces 12, 10. Bueno, esta es un área más pequeña, así que aquí podemos ahora sí dibujar una línea cualquiera. Esta lo único es que estoy definiendo un ángulo específico de 60 grados y hago lo de los 60 grados centígrados porque, o grados hexadesimales, porque justamente quiero un triángulo equilátero, pero lo quiero con una medida específica, que en este caso va a ser de 4 metros de lado. Entonces, ahí es donde aplicamos el Modify, Lengthen, total 4. Bueno, aquí cuando se le da la longitud total, hay que tener presente que dependiendo del extremo hacia donde nos coloquemos para seleccionar el objeto, para ese lado va a aumentar o a disminuir. En este caso, por ejemplo, si lo doy por el lado de acá, crece hacia acá. O sea que los 4 metros van a ir de este vértice hacia acá. Y este le vamos a hacer lo mismo, o sea que también le vamos a volver de 4 metros. Por lo tanto, si yo dibujo una línea acá y mido este ángulo, debe darme 60 grados. Y mido esta longitud, me debe dar 4 metros para que sea triángulo equilátero. Distancia, ahí está, mire, distancia 4. Veamos la dimensión angular para que estemos seguros que geométricamente no hay ningún error. Bueno, ahí tenemos problemas con
el estilo de dimensionamiento. Vamos a hacerlo con la ayuda del LeetCap y le vamos a dar aquí cuota arquitectónica, escala. Vamos a utilizar una más pequeña, por ejemplo esta. Vamos a ver, angular. 60, ahí está bien, mire. Dimensión angular 60. Y aquí debe coincidirme también los 60 grados. Con lo cual define que esto nos queda exactamente con las medidas que estamos pensando. Entonces, observen que podría ser una línea con una dimensión mayor, menor, pero que de todas maneras queremos que tenga un cierto dato específico. Aquí lo hicimos con, con una, con una opción que es total. Voy a dibujar una línea cualquiera ahora en sentido como diagonal. Entonces ahora vamos a utilizar nuevamente la opción Lengthen, pero esta vez le vamos a dar dinámica. Y ahí nos queda ahora con una dimensión exacta de la diagonal de este rectángulo. Este comando también permite que le demos un determinado porcentaje. Por ejemplo, yo tengo una línea, pongamos, esta vamos a la medida exacta, 1 metro, enter. Esta tiene 1 metro y queremos incrementarla, por ejemplo, el 60%. Entonces, utilizamos lengthen, le damos porcentaje, percent, y el porcentaje va a ser 60. O sea, ahí queda el 60%. Si quisiéramos que aumentara en 60 sería 160. O sea, este es el valor neto del porcentaje que le hemos establecido. Por ejemplo, vamos a incrementar esta en un 50%. Entonces, utilizamos lengthen, nuevamente enter para darle percent y le vamos a dar 150. O sea, en este caso es 100% la misma medida y 50% más. Hagámoslo con una medida exacta para que veamos que sí diga el resultado, 1 metro. Y vamos a incrementarla en un 50%. Veamos allí, distancia entre este punto y este punto, 1. Entonces, aumentémosla en el 50%, debería darme una recta de 1,50. Lengthen, enter para activar nuevamente percent, 150. Y pillamos allí la distancia.
y ahí nos da 1,50, tal cual como quedaría un metro aumentado en un porcentaje determinado. Aunque ahorita no voy a hacer el ejercicio, pero más adelante podemos hacer un video donde le explique, por ejemplo, cómo utilizar esto en el caso de hallar verdadera magnitud de planos inclinados, el caso de las cubiertas, porque podríamos aprovechar esta parte para no tener que hacer muchas operaciones geométricas. Vamos a hacerlo a partir de un porcentaje como lo hicimos allí. Ahora voy a hacer una línea con cualquier dirección allí. Y le voy a dar nuevamente lengthen, pero esta vez voy a utilizar la opción delta. Y ahí es el ángulo se lo define uno. Digamos, si es ángulo cero, significa que sería la proyección en el eje X. Ahí le voy a dar enter. Entonces, lengthen, delta. Ahí nos pide qué longitud queremos que nos dé proyectado sobre el eje, que digamos que y queremos que nos dé 2. Eso quiere decir que si yo dibujo una recta aquí y otro segmento de recta aquí, voy a dibujarlo nuevamente porque me quedó en un punto que no exactamente era ahí. Debería dar de aquí a aquí la distancia que le di, distancia entre este punto y este punto mide 2,72. Bien, espero que pronto pongan en práctica esto y repito que me parece que tendría muchas más posibilidades del uso de esta herramienta en el caso de los topógrafos para la parte de loteos, perímetros de lotes irregulares que tienen ángulos definidos en sus vértices. Aquí esto es un ejemplo cualquiera solo para mostrar cómo funciona el tema. Por ejemplo, esta diagonal tiene una distancia de cualquiera aquí. Vamos a medirla para finalizar este video. En este caso tiene 2,28, pero podría ser que yo quiero que esto mida 5 metros. Entonces le doy lengthen total 5. Y si tomo la distancia ahora, debo tener los 5 metros que la acabé de dar. Distancia 5, ahí está. Esto, como le digo, se puede presentar mucho en el caso de planimetría de lotes para proyectos donde hay
ya unos ángulos y el dato de topografía arroja una longitud determinada que es necesaria. Y que, como en el caso aquí, donde tiene una longitud, pero esta podría tener otra, y no conocemos tal vez el tercer lado. Entonces, vamos a hacerle este último caso. Hagamos nuevamente total y pongamos que este es 8. Entonces ahí tenemos dos lados conocidos con un determinado ángulo y con una línea podríamos cerrar este polígono. Y esto que nos da aquí, pues sería la longitud del tercer lado que no conocíamos. Distancia. Aquí, por ejemplo, nos dio 5,27, porque eso fue el ángulo que establecimos. Si hubiéramos cambiado este giro o esta longitud, obviamente pues esto también habría cambiado de dimensiones. Bueno, voy a dejar allí esta parte porque no quiero que de pronto se me saturen con esta información y traten de poner